Gracias, señorita Estrella. Muy bien. Resulta que los compuestos alcanos, decíamos que los alcanos pues tienen libre rotación, ¿verdad? Por el enlace, o sea, pueden estarse rotando, lo comentamos las clases pasadas, ¿se acuerdan? Pero ¿qué pasa cuando tenemos un ciclo? Resulta que los alcanos como tal tienen una geometría tridimensional que se llama tetraédrica, los alcanos, ¿no? Quiere decir que generan ángulos de 104, perdón, de 109.4, ¿no? Ese sería el ángulo ideal, ¿no? Lo más separado que van a estar todos los enlaces, ¿no? Obviamente depende de qué grupos son los que están en cada enlace, etcétera, para que este ángulo se cumpla, ¿no? Entonces, pero en teoría tienen una geometría de 104. Ahora, ¿qué pasa cuando se ciclan? Pasa exactamente lo mismo. Nosotros pensaríamos que cuando tenemos un ciclo hexano, porque nosotros cómo dibujábamos los ciclohexanos, los dibujábamos planitos, ¿verdad? O sea, así por ejemplo. Así dibujábamos nuestro ciclohexano y parece que es plano, ¿no? Pero en realidad el ciclohexano no es plano, es como esto. Esta es una estructura lo más cercana a la real debido a que mantiene sus ángulos de 109.4 grados, más o menos. Esto es porque tienen una hibridación que se llama SP3. Más adelante, en la unidad 2, vamos a hablar de este tipo de estructuras y vamos a ver qué es la hibridación SP3, qué es la hibridación SP2 y qué es la hibridación SP. El carbono presenta este tipo de cambios para poder generar los enlaces dobles, triples o sencillos, ¿no? En el caso de los alcanos, todos sus enlaces son sencillitos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene una geometría SP3, entonces el ángulo natural de una geometría SP3 para el carbono es de 109, cada ángulo, o sea, este y este tienen un ángulo de 109, ¿ok? Ahora, como quiere conservar ese ángulo natural, porque acuérdense que hay repulsiones, ¿se acuerdan lo que veíamos? Que hay repulsiones entre los enlaces y todo esto. Ah, pues esas repulsiones generan esos ángulos. Entonces, como hay repulsiones, el carbono de acá, pues igual lo mismo, trata de mantener su ángulo natural, ¿ok? De geometría SP3. Lo mismo ocurre para todos los carbonos. Para todos los carbonos ocurre exactamente lo mismo. Tienen una geometría natural tipo SP3. Entonces quiere decir que van a mantener esa, o van a tratar de mantener esa geometría. Entonces se hacen como pliegues. Es como si fuera una hoja de papel. Yo siempre el ejemplo es como si fuera una hoja de papel, pero que la empiezas a doblar de las esquinas, ¿no? O le empiezas a hacer deformaciones a esa hoja de papel, ¿no? Eso es lo que genera un ciclohexano, ¿ok? Ahora, como el ciclohexano es un alcano, pues tiene libre rotación, igual que los otros, pero obviamente como está en un anillo, no se puede rotar completamente, sino que solamente sufre como doblamientos, como si fuera una hoja de papel y estuviéramos haciendo un barquito, ¿no? Hagan de cuenta, se dobla, ¿no? Se genera un doblez. Entonces, ese doblez es lo que nosotros llamamos que tenga conformaciones, ¿ok? Entonces, esas conformaciones podemos también presentarlas en una proyección de Newman. Si ustedes observan, la parte de arriba y la parte de abajo no es la misma estructura. O sea, ¿qué quiere decir que no es la misma? Es una forma diferente de representarlo. La de abajo es la proyección de Newman y la de arriba es la estructura, digamos, representada tridimensionalmente. ¿Ok? Ahora, ¿dónde está el observador aquí? Para poder representar esa estructura de aquí abajo. Si ustedes se observan, el primer carbono que es este sería mi primer carbono. Si yo tomo como referencia, por ejemplo, no lo sé, este carbono de aquí, fíjense bien, voy a tomar este carbono de acá y el observador está
observando hacia acá. O sea, estaría viendo a este carbono y estaría viendo a este carbono. Ahí estaría el observador. Ojo, fíjense bien. Entonces el observador está aquí. Aquí está. ¿Ok? En este sentido. Y el otro observador está acá. Me salió muy feo ese ojo. Entonces, ahí están los observadores. Ahora, fíjense bien. Si el observador está aquí y estoy viendo a este carbono frontal, el hidrógeno pues está hacia arriba, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces es este hidrógeno. ¿Ok? Ahí vamos bien. Ahora, ¿qué pasa? Luego viene un enlace que es hacia abajo. Ah, carbono, enlace hacia quién? Hacia otro carbono. Va hacia abajo, vean cómo va hacia abajo. ¿Ya vieron? Entonces, este carbono de aquí es este. ¿Ok? Entonces, ahora le voy a poner números mejor. Los voy a numerar. Y les voy a poner como carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, para que ustedes los vayan distinguiendo y vayan viendo, ¿no? Este es mi carbono 1, este es mi carbono 2 y este sería mi carbono 3. Y entonces este es mi carbono 1, este es mi carbono 2 y este es mi carbono 3. Ahora, el carbono 3 hacia atrás de él tiene otro carbono, que es este que estamos viendo aquí en la circunferencia, ¿ya vieron? Ese es este carbono. Ahora, si se fijan, un hidrógeno está en esta posición que está recto, que es este hidrógeno que está aquí. Porque si se fijan, este hidrógeno, ¿de dónde sale? De la circunferencia, o sea, del carbono de atrás. ¿Ya vieron? ¿Sí, sí me siguen? Entonces, ese carbono tiene ese hidrógeno. Ahora, este es mi carbono 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este es mi carbono 4. Y luego tiene un pliegue hacia arriba. Entonces, quiere decir que este es mi carbono 5. Este es mi carbono 5. Y finalmente, este sería mi carbono 6. Y vean cómo sube y luego baja hacia la circunferencia, que es mi carbono de atrás. Entonces, este es mi carbono 6. ¿Ok? Ahí está. Entonces, ahora, si se fijan, ¿cómo están los grupos del carbono 3 y del carbono 4? ¿Cómo se le llama a ese tipo de estructura cuando están así los grupos? ¿Se acuerdan? Había dos tipos de estructuras así mayoritariamente, que se llamaban eclipsamientos y sistemas alternados, ¿no? ¿Ok? Ahora, por ejemplo, tiene un sistema alternado y un eclipsado. ¿Cuál es el que estamos viendo abajo? Pues el alternado. ¿Ya vieron? Porque los grupos no están en la misma posición. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, a como es un ciclo, se le conoce como silla. ¿Ok? A se le conoce como silla, a este tipo de estructura. ¿Y qué pasa cuando se dobla, que se genera como un doblez? Pues ese doblez genera algo que se llama el bote. Y esto es cuando los grupos, si se rota, si lo roto hacia acá, ese grupo se va a eclipsar, pero obviamente va a generar un movimiento aquí. Vean, como si lo roto, va a generar un movimiento donde también va a tratar de mantener su ángulo, entonces va a subir hacia esta zona y también se va a rotar. ¿Y qué quiere decir? Que este hidrógeno se va a mover y de aquí se va a eclipsar con el de acá. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí. Entonces, esto genera un movimiento que se va a llamar, al revés, dije que es hacia acá, es el que se rota hacia acá, perdón. Entonces, esto va a generar un movimiento que se les conocen como pliegues, ¿sí?
y esto se dice que la molécula se pliega, entonces esto genera el eclipsamiento, y cuando están eclipsados, en este caso los ciclos, se les conocen como botes, ¿ok? Como morfología tipo bote. ¿Por qué se le conoce a este como silla? Pues porque simula a una especie de silla de playa, ¿no? Como si fueran ese tipo de sillas de playa que normalmente hay, como estos camastros, ¿no? Como camastros de sillas de playa, donde tú ahí te pones a tomar el sol bien a gusto, ¿no? Entonces, por eso es que esta se llama tipo silla. O sea, aquí está un cuate, ¿no? Bien a gusto, tomando el sol. Sí, a gusto, ¿no? Entonces, esa es la silla, la famosa silla, y este pues es el bote, ¿no? Este se le conoce bote porque genera como una especie de cazuelita, ¿no? Como cazuelita. Y obviamente a veces hay un plegamiento donde solamente se sube una de las partes, o sea, una sola parte empieza a plegarse, o sea, como que se dobla de un lado y luego se dobla del otro. Entonces esto también causa diferentes estados energéticos en la molécula. Y después cuando se desdobla también causa como que otro efecto, ¿de acuerdo? Entonces esto ocasiona que generen diferentes estados energéticos esta molécula, y esto se le llama semisilla o sí, se les conoce como semisillas, ¿no? A estas intercaladas, ¿no? Cuando uno de los dos nada más se pliega, se conoce como semisilla. Muy bien. Entonces, aquí hay una cuestión importante. Dice que hay, cuando tenemos ángulos de 109, o sea, esta conformación, no existe tensión angular. Y cuando tenemos una conformación alternada silla, dice que no hay tensión torsional. Y cuando tenemos una conformación alternada de bote, hay tensión torsional. O sea, aquí cada una de estas nos va a generar diferentes estados. ¿Por qué? Porque existen dos tipos de rotaciones. ¿Se acuerdan? Que existían dos tipos de rotaciones. Acá las veíamos atrás. Déjenme ver. ¿Dónde están? ¿Dónde quedaron? Oh, siempre empieza con sus cosas esto. Bueno, ahorita lo retomamos. Ahí está. Perfecto. Aquí está. Tensión torsional, ¿verdad? Y la tensión estérica, ¿se acuerdan? Aquí están. Estas eran las dos que veíamos, ¿no? Entonces, se refiere tensión torsional a la resistencia al giro en el enlace carbono-carbono, y la tensión estérica es la tensión de repulsión que se produce cuando los átomos son forzados a acercarse más de lo permitido, ¿no? Entonces aquí podemos presentar esos dos tipos de tensiones, ¿no? La tensión torsional, o también conocida también como la de torsión, ¿no? O la angular. Bien, ahora aquí están las conformaciones con su respectivo gráfico de energía. Vean cómo primero está la silla, luego la semisilla, y luego se genera el bote, y luego otra vez se desdobla la semisilla, y luego otra vez silla. Entonces vamos aquí observando que hay diferencias de energía. Uno es la silla, es la más estable. ¿Por qué? Porque se mantienen los ángulos de 109 de la estructura. Como decía en la parte de arriba, me voy a regresar un poquito.
¿Por qué la silla es la más estable? Miren, dice ángulos de 109. ¿Quién es? La silla. No hay tensión angular. Conformación alternada silla. No hay tensión torsional tampoco. Cuando tenemos el bote, ahí sí hay tensión torsional. Y trata de mantener sus ángulos de 109, pero pues se modifican un poquito. Entonces, aquí tenemos que la silla es la de menor energía, la semisilla, esta semisilla es de mayor energía y el bote es como una especie intermedia. Vamos a ver por qué. Aquí resulta, si ustedes observan en el bote, ya hay un eclipsamiento, ¿no? Pero en el bote sigue manteniendo como esa especie de que sus ángulos se mantienen todavía en 109.4. Vean cómo aquí se ven perfectamente los tetraedros en cada uno de los carbonos, que son los negritos, y los azules, creo que se le llaman magentas, o cian. Estos son los hidrógenos. Entonces trata de mantener siempre su ángulo de 109, 109, 109. Pero en el caso de la semisilla, se debe a, o se origina de la semisilla, es el que es de mayor energía debido a que en la conformación en sí ya se distinguen dos tipos de enlaces, carbonos de hidrógeno. Esta parte se me pasaba. Ok. Existen dos tipos de enlaces. Cuando hablamos de estas estructuras, existen dos tipos de enlaces. Los que se encuentran en esta posición, como ven, que están como quien dice en posición Z, que es en posición vertical, ¿no? Y los que normalmente tenemos en posiciones horizontales, ¿ok? Los que están en posición en vertical se les conocen como enlaces axiales, ¿ok? Y los que están en posición horizontal se les conocen como posiciones ecuatoriales, ¿ok? Entonces, eso nos ayuda para identificar a los hidrógenos, cómo se encuentran en la estructura. Entonces, en la conformación silla se distinguen dos tipos de enlace, carbono-hidrógeno. Los que son perpendiculares al plano de la silla son los enlaces axiales y los que están en el plano de la silla serán los ecuatoriales, ¿ok? Entonces, la silla está así, digámoslo así, en posición horizontal, y si los enlaces van en ese mismo orden, a esos se les conocen como ecuatoriales. Entonces, cuando se hace el pliegue de la molécula, estos ángulos cambian, ¿verdad? O sea, los hidrógenos cambian de posición. Pueden cambiar a posición axial o pueden cambiar a posición ecuatorial, según sea el caso. Vean aquí. Aquí están identificados los axiales y los ecuatoriales. ¿Ya los vieron? Axial, 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 axial. Y todos los que están sobre el plano de la silla son ecuatoriales. ¿Ok? Muy bien. Ahora, de esta manera podemos distinguirlos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estos dos son posiciones axiales. Aquí están, miren, uno arriba, el otro abajo, uno arriba, el otro abajo. ¿Ya ven? Como si los podemos distinguir. Ahora sí, bueno, no sé si ya les logre causar menos confusión esta estructura que está armada a partir de esta estructura. O sea, ya la lograron observar. ¿Dónde está el observador? Sí se logra entender cómo fuimos de esta estructura tridimensional a la proyección de Newman. Porque la idea es que ustedes la dibujen, ¿eh? O sea, esa es la idea. Ustedes dibujen la estructura a partir del ciclo, o sea, de esto, que ustedes generen esta estructura. ¿Ok? ¿Por qué? Porque va a venir algo así. Va a venir algo así, donde tenemos nuestra estructura en silla, donde aquí, por ejemplo, este es un metil ciclohexano, aquí ya cambia un poquito, pues ya cambiamos de estructura, ya ven que el butano tiene diferentes estructuras y el etano tiene otras estructuras. Allá acabamos de hacer el análisis del puro ciclohexano solito, que solamente tiene 3, ¿verdad?
dijimos que está en lo que es en silla, lo que es en semisilla y bote, ¿no? Tiene tres estructuras, ¿no? Energéticas. Ahora, ¿qué pasa cuando le agregamos un metil al ciclohexano? Ah, pues eso origina lo mismo que vimos con el butano, ¿se acuerdan? Que generaba otro tipo de características de estructuras y comportamientos. ¿Por qué? Porque pues ya no es el mismo grupo el que tenemos aquí. Aquí ya no es el mismo grupo. Entonces vamos a ver cómo es que está. Esta copia tiene un error, ¿eh? Ahorita lo vamos a ver, ¿sale? Bien. Esta, por ejemplo, esta silla está en el metil, aquí dice ME, significa que el metil está en posición ecuatorial. ¿Ya vieron cómo está en posición ecuatorial? Este es ecuatorial, este es ecuatorial, este es ecuatorial, este es ecuatorial, este es ecuatorial. Los demás, todos estos son axial, 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 ¿verdad? Todos esos son axiales. Ahora, cuando hacemos el bote, el metil, vean dónde quedó. ¿En qué posición quedó el metil? Parece que quedó como en una especie de posición ecuatorial, ¿verdad? Aquí. Pero cuando regresa a la silla otra vez, el mismo pliegue hace que se cambie de posición ese grupo, porque recuerden que estamos haciendo como un doblamiento y luego un desdoblamiento, entonces se van recorriendo como que las posiciones, ¿no? Entonces, este CH3 ahora queda en posición axial, aquí como lo vemos, en la silla, pero entonces, ¿cuál será el CH3 verdadero que tenemos aquí abajo? Según la estructura que tenemos de arriba. ¿Y dónde está mi observador? ¿Dónde está el observador para empezar? ¿Qué tenemos de inicio aquí? Miren, vean. Aquí tenemos el carbono frontal y cómo está el hidrógeno hacia arriba, ¿verdad? ¿Cuál carbono me da esa opción? Ah, pues tenemos que este carbono me da esa opción porque este está hacia abajo, ¿sí o no? Este carbono de aquí está hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, este carbono de aquí, el hidrógeno, ¿cómo está? Pues está hacia arriba. Entonces resulta que este sería, digamos, el carbono 1. Entonces quiere decir que este es el carbono 1. ¿Y cómo está el observador? Ah, entonces el observador está viendo en este sentido. ¿Ya vieron? El observador está viendo a estos dos carbonos. Ahora, el hidrógeno hacia arriba y luego ¿qué viene? Un enlace hacia abajo. ¿Y cuál es el enlace? Pues hacia abajo, aquí está, ¿vean? Entonces este es el 2, este es el 2. Y luego enlace hacia arriba, este es el 3. Entonces aquí en el punto del centro, este es el 3. Ahora, pregunta, ¿cuál de los dos CH3 es el bueno? El que está hacia abajo. ¿Cómo se llama esa posición? Axial. En posición axial, ¿verdad? Entonces el que está en posición axial es el que está correcto. O sea, este. ¿Y por qué? Porque si el observador está aquí y este es mi carbono de enfrente, entonces este es el carbono de atrás. ¿Y cómo está el carbono de atrás? Vean, el CH3 está en posición axial y aquí está en posición axial. Entonces quiere decir que este CH3 no es CH3. Este CH3 es un hidrógeno, ¿verdad? Aquí es donde está el error. Este solamente es hidrógeno. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, ahora sí. Estas no son iguales. ¿Por qué? Porque resulta que la conformación silla es la más estable. Es más estable que el bote debido a una tensión de torsión. Y dice que las dos conformaciones en silla son diferentes. Ojo, las dos conformaciones en silla son diferentes. Porque, vean, aquí cómo está el metil.
está en posición axial, ¿verdad? Y aquí en cómo está el metil, en posición ecuatorial. Dice que son diferentes. ¿Por qué? Porque aquí causa una interacción gauche, este CH2 de aquí recuerden que nada más estamos dibujando el carbono, pero en realidad aquí hay hidrógenos, ¿verdad? Aquí hay hidrógenos en este carbono. Entonces aquí este carbono de aquí hay una interacción gauche con este de acá. Eso se le conoce como interacción gauche. ¿Se acuerdan cuando teníamos las interacciones gauche en los alcanos lineales? Pues ahí se genera una interacción gauche entre ese grupo que normalmente no se genera cuando tenemos en posición ecuatorial. Entonces vamos a ver. Profe, Sí. ¿y el bote, el observador, también sería como de arriba? Igual que tipo silla, para el observador. Sí, Este está en posición ecuatorial. El observador, en este caso, estaría al revés, ¿no? No sé si lo alcanzas a ver, compañero Morales. sí, Porque más mira, abajo. el CH3 está enlazado a tu carbono de atrás. ¿Por qué? Porque está enlazado aquí, mira, el circulito. Entonces el carbono de atrás siempre es el círculo. El carbono de frente es el punto, ¿ok? Aquí este punto es el de enfrente y este es el de atrás. Entonces, si tú tienes tu CH3 en esta posición, como es aquí, aquí hay como una especie de eclipsamiento entre estos dos grupos, ¿ve? Entonces quiere decir que este CH3 es el que está en la parte posterior, ¿de acuerdo? Ese es el que está ahí. Ahora, ¿cómo estaríamos viendo el observador? Esa es la duda, ¿verdad? ¿Dónde estaría el observador? Vamos a ver. Sí, ¿Cómo esa es mi estaría duda. nuestro observador? Para que esté en posición. A ver. Aquí el doblez es hacia abajo. O sea, este sería nuestro CH3. Y luego dice que hay un doblez hacia abajo que sería como este. Este sería como el doblez hacia abajo. Este es nuestro carbono de atrás. Este es nuestro carbono de enfrente. Y este es el otro doblez que sería como hacia abajo. Entonces, el observador está observando aquí y Y. Ay, caray. A ver, sería este. Este es hacia abajo. Y luego. Es este. Este de aquí. Este de aquí con este de acá. Este es el otro carbono que se está observando. Este de aquí. Porque vean. Miren. Si nosotros nos ponemos aquí a observar este carbono. Ahí está el primer punto. Que es el de enfrente. Y este es el de atrás. Ok. Luego dice que hay un doblez hacia abajo. Aquí está el carbono que es este de aquí. Y luego viene el enlace hacia el otro carbono, que es el de atrás, que es este. Y el frontal debe ser este. O sea, este de círculo es este. Y este frontal, pues forzosamente tiene que ser este. Entonces quiere decir que el observador está viendo la molécula también desde este punto, ¿no? Solamente que aquí como está, o sea, no se logra observar cómo pudiéramos estarlo viendo desde dos puntos como que contrarios, ¿no? Por eso es que se representa de esta manera, para que se puedan observar precisamente qué es lo que estamos viendo, ¿no? Porque con la proyección de Newman es con lo que más podemos acercarnos a ver esos efectos, ¿no? Porque aquí es muy complejo realmente observar eso, ¿no? No sabemos si están eclipsados o no, porque pues obviamente tenemos como que movernos a lo largo del dibujito, ¿no? Que es tridimensional, que no es fácil, ¿eh? Realmente no es fácil poder observar eso así a detalle. Lo que sí es que debemos de identificar cuál es el carbono de atrás, cuál es el carbono de enfrente, para irnos más o menos dando una idea, ¿no? No sé si ahí ya queda un poquito más claro. Sí, esa era mi duda. Es que como, pues,
dije, no, es que de este lado, un ángulo, pues se me va a mirar cierta parte, por la otra ya no se va a poder ver. Y pues Ajá, es lo que me sacaba de onda. sí, sí. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, ahora sí, les decía que existen diferentes conformaciones. Por ejemplo, la conformación de silla es la más estable en este caso que la del bote por una tensión de torsión. Las dos conformaciones de silla son diferentes. Por ejemplo, la axial sería esta sería la axial, porque el metil está aquí en posición axial. Ven, este es el metil, este es el CH3. Aquí está, carbono los hidrógenos, CH3, este es el metil, en posición axial. Dice que hay una interacción gauche entre el CH3 y el CH2 del anillo, o sea, que hay una interacción aquí, gauche, ¿no? Entre este CH2 y este CH3. ¿Se acuerdan lo que les decía ahorita? Que existía una interacción gauche. Entonces aquí hay una interacción gauche. ¿Se acuerdan cuáles eran las interacciones gauche? Las interacciones gauche eran cuando los dos grupos más voluminosos, digámoslo así, se encontraban, digamos, alternados, pero cercas, ¿no? Estaban cerquitas. Entonces aquí, en este caso, hay una interacción gauche, ¿no? Entre este y este de acá. Y luego en la ecuatorial, pues vean cómo está el metil ahora hasta acá. Aquí ya no hay interacción gauche entre este CH2 y este de acá. Ya no existe. Entonces, por eso es que son diferentes de energía. ¿De acuerdo? En la interacción gauche es de mayor energía. Acuérdense. Entonces, quiere decir que esta va a ser de mayor energía que esta. Ahora, en ciclohexanos monosustituidos, la conformación más estable es aquella en la que el sustituyente se encuentra en posición ecuatorial, o sea, lo que acabamos de decir, ¿no? Muy bien. Bueno, pues hasta este punto sería nuestro examen de la unidad 1, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí, la unidad 1. Ahora, vamos a empezar con mecanismos de reacción. Ya vamos a cambiar. Ahora sí, ya sé que esto a veces es muy, muy cansadito, un poquito tedioso, porque como que no estamos acostumbrados a pensar en 3D, ¿no? Normalmente, a pesar de que vivimos en una tercera dimensión, no es lo mismo pensar en 3 dimensiones, ¿eh? Normalmente pensamos en dos dimensiones. Bien, ahora sí, desde aquí empezamos con los mecanismos de reacción, ¿no? Entonces, esto ya es otra cosa, ya estamos viendo otro tema, ya es otra cosa completamente diferente. Eh, Existen diferentes tipos de reacciones, ¿ok? Van a escuchar ustedes mucho los nombres de los mecanismos de reacción y algunos de estos mecanismos se refieren al tipo de ruptura que se origina o de lo que está ocurriendo en la recombinación de los elementos para originar un enlace como tal, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la clasificación de las reacciones de la química orgánica se clasifican en dos tipos grandes, que son las homolíticas y las heterolíticas, ¿ok? ¿Se acuerdan que es homo? Pues es lo mismo, ¿verdad? Hetero es diferente y a eso se refiere. Eh, eh, homólisis normalmente se refiere a una ruptura, ¿ok? Por ejemplo, se me fue la palabra, se me fue. Bueno, pero ahorita me acuerdo. Entonces, en una reacción, normalmente cuando nosotros hacemos reaccionar un compuesto con otro, en realidad lo que ocurre es que se rompen enlaces, ¿ok? Cuando nosotros hacemos una reacción química, se rompen enlaces y se generan nuevos enlaces, ¿ok? Entonces, en un mecanismo se van a romper y se van a generar. Ahora, en una reacción se rompen y se forman enlaces de dos tipos generales, heterolíticos y homolíticos. En los heterolíticos se les conocen como el tipo de reacciones tipo iónicas. ¿Por qué? Hetero diferente. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes un enlace donde tú tienes enlazado A y B, que puede ser cualquier cosa, ojo, aquí viene una parte crítica.
Cuando el par de electrones migra a uno de los dos fragmentos, este se llevó el par de electrones. Vean cómo quedó. Con carga positiva, perdón, con carga negativa, ¿no? Y el otro, obviamente, como le quitó sus electrones, pues va a quedar con carga positiva. Entonces aquí se generaron iones. Por eso dice que las rupturas heterolíticas significan que generan iones. O sea, que uno de los dos fragmentos se lleva el par de electrones. O sea, tendremos dos fragmentos diferentes. ¿Ok? Porque uno tendrá electrones y el otro no. A eso se le conoce, o ahí es donde va el término de hetero, ¿no? Que son diferentes, ¿no? Entonces, estas son iónicas. ¿Por qué? Porque generan iones. Ahora, ¿qué pasa cuando la ruptura es igual? O sea, digamos, rompemos el enlace y cada electrón se va para cada fragmento. Ahí, estas se le conocen como reacciones homolíticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se generan dos fragmentos con la misma cantidad de electrones. O sea, si el enlace tenía dos electrones, cada quien se lleva su electrón y eso genera una reacción tipo homolítica, ¿sí? Dos fragmentos que tienen un electrón cada uno. Y estas se conocen como radicales. A estas especies químicas que se llevan un electrón y el otro se lleva un electrón, se llaman radicales. ¿Han escuchado hablar de los radicales libres? Pues estos son los famosos radicales. Ahora, estas especies son muy reactivas. ¿Por qué? Porque tienen un electrón que anda buscando a ver dónde reacciona. ¿Sale? Entonces, esto genera reacciones que normalmente no ocurren, las producen. ¿Se acuerdan cuál era una de las cosas que decíamos de los hidrocarburos? ¿Por qué se llamaban olefinas? Van a decir, no, pues eso ni nos lo dijo. ¿Mm? Van a ver, miren, para que vean que sí lo dije. Bueno, parafinas, ¿no? Pero, perdón, sí, tienen razón. No dije olefinas, ¿verdad? Bueno, perdón. Ahí me fue todo término. Parafinas, ¿no? ¿Por qué son parafinas? Por su leve afinidad. Entonces, los alcanos normalmente no reaccionan, pero una reacción vía radicales libres origina que los alcanos sí reaccionen, ¿eh? Y entonces, una de las principales reacciones que vamos a encontrar para alcanos es vía radicales libres, ¿ok? Bien. Entonces, regresando, tenemos dos tipos de rupturas. Ojo, son diferentes las flechas. Si ustedes las ven iguales, son diferentes. Recuerden que estamos hablando ya hablamos nomenclatura. Entonces, en los mecanismos también existe una nomenclatura. Las flechas también es una forma de decir algo, ¿eh? Una ruptura heterolítica es una flecha con cabeza completa. Vean cómo tiene la cabecita completa la flecha. Y una ruptura homolítica es media flecha. O sea, la cabecita de la flecha no está completa. Solamente está la mitad de esa cabecita de la flecha. ¿Ya vieron? Eso es parte importante. Ahora, cuando empecemos a hacer mecanismos de reacción, si ustedes me escriben en un mecanismo de reacción vía radicales libres, flechas completas, eso está mal. ¿Por qué? Porque una flecha completa está indicando que hay una ruptura heterolítica. Quiere decir que va a migrar el par de electrones a ese fragmento. ¿Ok? Eso es una parte importante. Ahora,
Estas se les conocen como reacciones tipo radicales, ¿no? Por eso se genera aquí el fragmento A y B, ahora tienen un puntito. ¿Qué significa ese puntito? Es un electrón, ¿sí? Estos son los famosos radicales. ¿Y los radicales presentan cargas positivas o negativas? Pues depende. Aquí, por ejemplo, no tienen carga, pero entonces cuando se rompen, no tienen carga positiva, porque no perdieron ni ganaron electrones. Se mantuvieron en su estado base, entonces no tienen carga, como quien dice, o presentarían la carga que tuvieran de la molécula anterior, ¿no? Si fuese el caso, porque sí, obviamente hay moléculas que sí tienen carga positiva o negativa y también son radicales, ¿no? Pero eso ya es otra cosa. Bien, entonces en el caso de las iónicas existen dos tipos, heterofílicas, perdón, y nucleofílicas, ¿no? Nucleofílicas significa el nucleófilo, nucleófilo significa amante de los núcleos, ¿no? Y electrofílicas es un amante de los electrones, ¿ok? Entonces, realmente la palabra es como una palabra compuesta, ¿no? La palabra filo significa como amante de algo, ¿no? Que le gusta, ¿no? Entonces, en este caso, cuando hablamos de un electrófilo, le gustan los electrones. Un nucleófilo, le gustan los núcleos, pero no los núcleos como los elementos, sino que los núcleos normalmente los asociamos con carga positiva. Entonces quiere decir que le gustan o se siente atraído por cargas positivas. ¿De acuerdo? Entonces hay de dos tipos de reacciones. Por ejemplo, en una reacción electrofílica, dice que A y B aportan los electrones en la reacción. O sea, aquí, el parecito de aquí, de A y B, va a compartirse con C. Y quiere decir que en este caso A se va a unir con C y B va a quedar ahí volando. Y en las nucleofílicas, por ejemplo, quiere decir que C es el que aporta el par de electrones en la reacción. O sea, aquí C va a traer un par de electrones y va a originar la reacción. ¿Ok? Esas son las diferencias. Ahora, ya casi terminamos esta parte. ¿Ok? Veamos las diferencias. Reacciones homolíticas. La ruptura del enlace ocurre simétricamente, o sea, homolítico, los dos fragmentos iguales, acuérdense. Entonces es vía radical, son ruptura simétrica y cada átomo de enlace se queda con un electrón. Rupturas heterolíticas, la ruptura ocurre en forma, aquí es asimétrica, ¿no? Asimétrica. Un átomo del enlace se queda con el par de electrones, o sea, aquí un parecito, el par de electrones de los dos se va para B, por eso queda con carga positiva, ¿ok? Ahora veamos. Esta es una tabla de energías de disociación heterolíticas y una de homolíticas. Pues obviamente las moléculas pueden presentar de las dos, pero hay compuestos que van a favorecer las rupturas homolíticas y otros van a favorecer las rupturas heterolíticas. Y esto tiene que ver con su naturaleza, ¿no? De cada uno de los elementos que generan los enlaces. Por ejemplo, vean, ¿qué tan difícil es romper un enlace homolítico del hidrógeno? O sea, aquí dice que gastamos 104 kilocalorías por mol para romper el enlace homolítico. Quiere decir que se generen dos radicales, ¿no? Entonces, si se generan dos radicales es de 104. Entonces, pero vean ahora cuánta es la energía que se requiere para que el hidrógeno, uno de esos dos hidrógenos, se lleve el par y el otro quede con carga positiva. ¿Cuál de estas dos es más favorable? ¿Cuál de estas dos es más favorable que ocurra? ¿La ruptura heterolítica para el hidrógeno o la ruptura homolítica para el hidrógeno? La homolítica, ¿no? La homolítica.
Efectivamente. Entonces, ahora, esta tablita nos va a servir mucho. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estemos en la industria y te digan, a ver, no, pues en el mundo todo el mundo quiere obtener hidrógeno actualmente de diferentes fuentes, alcoholes, cetonas, de la celulosa, de la biomasa, del agua, no sé. Tú puedes hacer un plan de decir, yo quiero obtener hidrógeno. A ver, energéticamente, ¿qué es más fácil? ¿Romper un enlace hidrógeno-carbono o un carbono-hidrógeno? Vean ustedes. Aquí te dice que romper un enlace CH3 de un hidrógeno te gastas 104. ¿En qué forma? Homolítica. Y aquí un CH3. Ah, no, aquí no está ya. Me lo cambiaron. ¿Dónde está el CH3 con el hidrógeno? Aquí está. CH3 con el hidrógeno. ¿Cuánto te gastas? En una forma heterolítica. Vean. 104 y 313. ¿Verdad? Ahora, por ejemplo, un enlace carbono-carbono. Aquí, en un CH3, miren, vean. Carbono-carbono, romper esto en forma homolítica, 88. Carbono-carbono, CH3, CH3, ¿dónde estás? ¿No lo ven? Ay, no lo veo. No está. Quiere decir que no se favorece. No se favorece nada. ¿No? Entonces, bueno, de entrada ni está. Entonces, quiere decir que no se va a favorecer esa ruptura. Donde se lleve un par de electrones, uno de los dos carbonos y el otro no se lleve nada. O sea, eso no se va a favorecer nada, ¿no? Entonces, esta tabla nos sirve para eso y también para comparar, por ejemplo, enlace hidrógeno 104, enlace carbono-hidrógeno 104. ¿Ya vieron? O enlace carbono-carbono 88. Fíjense bien, antes de romper un enlace carbono-hidrógeno, primero vas a romper el enlace carbono. Entonces, esta tablita nos puede servir para darnos cuenta más o menos de la fuerza de enlace, ¿no? Que, ojo, más adelante vamos a ver que no es lo mismo, pero nos va a dar una idea, ¿ok? Bueno, pues hasta aquí, chicos, el día de hoy. Y mañana proseguimos con ahora sí, para entrarle a los mecanismos, ya andar más frescos y entrarle a lo que son los primeros mecanismos de reacción. ¿Sale? Bueno, pues nos vemos el día de mañana, si Dios quiere, y nos vemos por acá. Cuídense. Buen día, profe. Bye, profe, que tenga buen día. Gracias, buen día a todos ustedes. Nos vemos.